Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar asiento. Después de que anoche tuvimos como iglesia una velada estupenda, en la que diría yo sentamos un precedente en cuanto a la comunión fraternal que una iglesia debe tener. Después de que disfrutamos juntos esta película El Hijo de Dios, en lo personal me pareció que tiene muchos aciertos, tiene algunos errores, pero son malos aciertos que tiene. Seguimos ahora con la celebración de esta Semana Santa del año 2014. Quisiera que estuviéramos el número de gentes que estuvimos ayer, pero bueno, gracias a Dios por la presencia de todos ustedes aquí. Y vamos a seguir recordando hoy los acontecimientos específicamente de la noche en que nuestro Señor fue apresado. La intención de este siervo suyo, del Señor, es que este año como iglesia nos enfoquemos en el significado más profundo que tiene la Semana Santa. Y el significado más profundo de la Semana Santa tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quisiera que esta noche, en base al pasaje que leímos de Mateo, y que precisamente narra lo que ocurrió, o parte de lo que ocurrió esa noche antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, quisiera que esta noche, repito, meditáramos en dos aspectos de la persona y del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos aspectos son su soberanía y su misericordia. Porque la resurrección de nuestro Señor y estos dos rasgos de su carácter están íntimamente ligados. Entonces, quisiera por eso que hoy, repito, meditáramos en estos dos rasgos del carácter de Jesucristo: su misericordia y su soberanía y su misericordia. Vamos a orar antes de seguir. Padre, muy bien. Primero, una pregunta. ¿En base a qué debemos creer que Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo hoy, reinando sobre el universo como el Hijo de Dios? ¿En base a qué debemos creer eso? Que Jesucristo resucitó y está hoy vivo, sentado a la diestra de Dios Padre como soberano absoluto del universo. Y hacemos esa pregunta no porque sea el punto principal sobre el cual vamos a desarrollar el sermón. La hacemos porque es fundamental que todos los cristianos tengamos presente esta pregunta. Bueno, ¿en base a qué creemos en la resurrección de Jesucristo? Y no solamente tengamos presente esa pregunta, pero que sepamos cómo responderla. Hablando de apologética, en los jueves llevamos ya 3 jueves estudiando apologética,
Y decíamos, la apologética precisamente es la ciencia, la parte de la filosofía que nos ayuda a defender con argumentos intelectuales nuestra fe. Entonces, hablando de esto, pues es fundamental, uno, que tengamos presente esa pregunta, y en segundo lugar, que sepamos cómo responder. Y aparte es fundamental que la tengamos presente porque esta pregunta subraya el hecho de que el cristianismo está basado en eventos y en hechos históricos, no en ideas y en experiencias espirituales. La fe cristiana está basada en hechos históricos, no en ideas espirituales, no en experiencias espirituales. Y cuando hablamos de ideas y de experiencias espirituales, nos referimos a ideas como que Dios existe, o que los seres humanos tenemos un alma. Nuestra fe cristiana no se basa en esos conceptos abstractos, de que Dios existe. Claro que lo asumimos, pero nuestra fe no está basada en eso. Es una presuposición que poseemos ya antes de empezar a responder esta pregunta. Tampoco nos referimos a esa idea que se tiene que la fe en un poder superior es una influencia positiva para las personas. Tampoco nuestra fe está basada en eso. No somos cristianos porque creemos que sabiendo y creyendo en un ser superior, nuestra alma va a tener tranquilidad o nuestra mente va a tener tranquilidad. Tampoco está basada nuestra fe en la creencia de que cuando uno muere va al cielo, que cuando uno muere es reencarnado. Algunas de estas ideas son verdaderas, algunas no. Pero estas ideas, repito, no son la base del cristianismo y de la cristiandad. La fe cristiana está fundamentada, está basada en hechos y en eventos históricos. Quiere decir que si Jesucristo no vivió, no murió y no resucitó de entre los muertos como una persona histórica, en un momento particular del tiempo, en un lugar particular de la tierra, entonces el cristianismo es una estafa. Así de sencillo. La fe cristiana está construida en base a estas verdades: que Dios creó el universo y lo sostiene y lo dirige hasta hoy, que su divino Hijo Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta y que murió en una fecha específica, hace poco más de 2000 años, en un punto específico de la geografía terrestre, específicamente a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Así, también está basada nuestra fe en que Dios le levantó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión. Luego, 40 días después, Él envió a sus seguidores a todo el mundo con una misión: hacer discípulos en cada nación, de todo pueblo de la tierra, de todo linaje. A eso lo mandó 40 días después de su muerte. Inmediatamente después de ese mandato que Él dio a sus discípulos, el Señor Jesucristo fue levantado a la vista de ellos en una nube y ascendió a los cielos, en donde fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí está. Y va a regresar un día a esta tierra a consumar su reino. En eso está basada nuestra fe. Por esas verdades es que somos cristianos. Y todo lo que acabo de decir son eventos históricos, son hechos objetivos.
no son ideas espirituales, no son experiencias espirituales. De modo que si estos eventos resultan ser falsos, si en realidad no pasaron, ni van a pasar lo que esperamos, entonces la fe cristiana es una fe falsa y nadie debiera ser cristiano. Nadie debiera abrazar la fe cristiana. Por eso la pregunta del principio es fundamental. ¿En base a qué debemos creer que Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo hoy, reinando sobre el universo como el Hijo de Dios? Así que antes de que vayamos al libro y al texto de Mateo que leímos, déjeme darle 5 líneas de evidencia que son muy útiles para responder a esta pregunta de en qué nos basamos para creer que el Señor Jesucristo resucitó. Evidencia número 1, el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 de las epístolas que componen el Nuevo Testamento. Pablo fue contemporáneo del Señor Jesús. Pablo afirmó haber visto al Cristo resucitado. Además, cuando escribe precisamente a la iglesia de Corinto sobre este hecho, la evidencia que él propone, la evidencia que él presenta sobre la realidad de la resurrección de Cristo es el testimonio ocular de varias personas. Él cita a varias personas, entre ellas cita 500 personas a la vez que presenciaron con sus ojos a Jesucristo resucitado. Muchas de esas personas, cuando él escribió esta carta, estaban vivas todavía. De manera que, de no ser cierto esto que estaba escribiendo Pablo, fácilmente ellos pudieran haber desmentido a Pablo. De hecho, él es la razón por la que pone ese testimonio. ¿Y por qué dice? Es cierto, muchas de esas gentes o algunas de esas gentes ya murieron, pero otras están vivas. Y lo que Pablo está diciendo, no tomen mi palabra, vayan y pregunten a cualquiera de ellos si es cierto o no que Cristo resucitó. Así que los escritos de Pablo tienen lo que se conoce como registros históricos, es decir, hechos que en su momento la gente que los leyera o los oyera podría fácilmente comprobar o desmentir. Evidencia número 2, la tumba vacía en Jerusalén, en donde Jesús fue puesto después de su muerte. Y esta tumba vacía es una evidencia muy relevante, hermanos, porque la afirmación de que Jesucristo resucitó se esparció en una ciudad, o empezó a esparcirse en una ciudad que era particularmente hostil a esa afirmación, sobre todo por los dirigentes de esta ciudad. Los dirigentes de Jerusalén hicieron todo lo posible por acallar esta afirmación de que Cristo había resucitado. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pudieron explicar la realidad de la tumba vacía. Un episodio de los primeros días de la cristiandad ilustra muy bien esto que estamos diciendo.